Iniciamos nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estaremos viendo la tercera parte del capítulo 23, en donde Pablo continúa con la defensa en el Sanedrín cuando él se presenta directamente al concilio y este es dividido en base a lo que él menciona. Él recuerda, él les hace ver que él procede de un fariseo. Entonces, el momento en que esto se da, recordemos que ya lo mencionamos en la semana anterior también, el hecho es de que el concilio en sí estaba conformado por fariseos y saduceos. Entonces, en el momento en que Pablo menciona que él es fariseo y es descendiente de fariseo, y además él menciona y dice, ¿cómo me quieren condenar? ¿Por qué solamente yo estoy defendiendo la resurrección? Recordemos también que dentro de la doctrina de los saduceos, ellos no consideraban, ellos no creían en la resurrección, ni en los ángeles, ni en el espíritu. Entonces aquí, en estos versículos del 7 al 9 del capítulo 23 del libro de los Hechos, vemos exactamente cuando dijo esto Pablo, se produjo tal disensión entre los fariseos y saduceos. Y esta asamblea, este concilio, se dividió. Entonces Pablo eligió el asunto correcto. ¿Por qué? Lamentablemente la situación se puso tan difícil que corría peligro la vida de Pablo en medio de especialmente los saduceos. Entonces, enmarcado en dichos términos, él obtuvo la alianza inmediatamente de los fariseos. Los fariseos comenzaron a aprobarle porque, recordemos, los fariseos sí creían, tenían la doctrina de la resurrección. Y él dejó entonces que ellos discutieran con los saduceos. Entonces mencionábamos también que los saduceos eran los teólogos liberales de su tiempo y negaban la realidad de la vida después de la muerte y el concepto de la resurrección. Lucas entonces de forma muy correcta escribió sobre ellos que los saduceos dicen que no hay resurrección, no creen en los ángeles ni en los espíritus. Vamos a continuar entonces bajo estos mismos versículos del 7 al 9. Los fariseos tenían cosas más en común con Pablo, siendo creyentes más apegados a la Biblia en aquel tiempo. Por lo tanto, la situación sí hubiera sido maravillosa si hubiera sido el concilio únicamente con los fariseos. Pero recordemos, esta situación de los saduceos complicó la situación de Pablo en ese lugar. Entonces, ellos tomaban la Biblia en serio, aun cuando erraban en gran manera al agregar tradiciones humanas a los mandamientos de la Biblia. Ese fue el gran problema de los fariseos. Entonces, usualmente los saduceos y fariseos eran enemigos. Ellos, en base a la doctrina mismo que ellos profesaban, no podían estar juntos. Pero imagínense cómo aquí, solamente por oponerse a Jesús, ellos se unen. Y esto está declarado tanto en el Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 1 como en el Evangelio de Juan capítulo 11 los versículos del 47 al 53. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es extraño como gente con nada en común se unen como amigos solamente para oponerse a Dios y a su trabajo. Es lo lamentable y es una situación en donde hasta hoy se puede ver la forma como se unen los enemigos solamente por estar en contra de Dios y de lo que Dios está haciendo en la vida del ser humano. Más adelante, en el versículo 10, Pablo es rescatado por el tribuno romano.
¿Por qué? La situación se puso tan difícil entre los fariseos y saduceos que lógicamente vieron que la situación no estaba nada positiva para Pablo. Había que rescatarlo, había que retirarlo de ese lugar. Entonces dice la palabra de Dios, y habiendo grande disensión, ¿qué es lo que sucedió? Que el tribuno debía tener la certeza de que estos judíos estaban locos con su violencia y disputaban sin fin. Entonces, previamente ellos discutieron. Recordemos, ¿no es cierto?, que una de las situaciones para cuando Pablo mencionó a los gentiles, ellos no estuvieron de acuerdo, discutieron y le evitaron para seguir escuchándole a Pablo. Ahora, en cambio, los hombres discutieron por la palabra resurrección. Recordemos, tanto los fariseos como los saduceos eran enemigos y practicaban diferentes doctrinas. Sin embargo, solo por estar en contra de Dios, en contra de la palabra, en contra de nuestro Salvador Jesucristo, ellos se unieron para acabar con todo esto. El tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, porque la situación, como decíamos anteriormente, se puso extremadamente difícil. Entonces mandó a llamar a algunos soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, porque definitivamente con tanta discusión corría peligro la vida de Pablo. Entonces el tribuno removió a Pablo para su propia seguridad y le pidió que custodiasen a Pablo hasta la fortaleza. En esto vemos nosotros que definitivamente, de una u otra manera, Pablo salvó su vida. Entonces, la astucia de Pablo lo rescató del concilio, pero él no pudo estar contento con el resultado. ¿Por qué? Lo que él pensaba, y recordemos en los versículos anteriores y en capítulos anteriores, lo único que Pablo anhelaba era predicar la palabra de Dios y sobre todo predicarles a este grupo del concilio en donde definitivamente él anhelaba que conozcan, que sepan de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso la tristeza de Pablo, de que lamentablemente todo se fue a la discusión entre estos dos grupos. Entonces él tuvo la oportunidad de predicar a una gran multitud de judíos que atendían al templo y terminó en fracaso. Recordemos. Luego tuvo esta oportunidad de predicar al influyente concilio judío y también terminó en golpes. Entonces, es muy lamentable, ¿no es cierto?, cómo esto se produce, pero ¿qué es lo que sucedió? Después Pablo parece sugerir que la táctica de traer la controversia en la resurrección de la manera que él lo hizo no fue bueno. Recordemos, el dolor que Pablo tenía, lo que él anhelaba era predicar la palabra de Dios. Entonces, él sugiere que fue mal hecho. Él de una u otra forma libró su vida, pero no era el propósito ese. Él quería hablar de Jesús. Él quería hablar de las buenas nuevas. Él quería hablar del evangelio a este grupo de fariseos y de saduceos. Allí nosotros podemos ver más adelante, ¿no es cierto?, en Hechos capítulo 24 y los versículos 20 y 21 de lo que hoy estamos tratando. Sin embargo, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que sucede? En el versículo 11 ya se produce algo en donde definitivamente en la noche siguiente, el momento en que ya fue llevado por los soldados romanos hasta la fortaleza, él estaba propiamente en una prisión. Entonces dice que a la noche siguiente, esto debió ser una noche difícil para Pablo.
Su corazón deseaba la salvación para sus compatriotas judíos. Él anhelaba con toda su alma predicar la palabra. Él lo que anhelaba era que los demás conozcan de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación. Y está esto también escrito allá en Romanos capítulo 9, los versículos del 1 al 4, y dos grandes oportunidades resultaron en nada, en fracaso, según Pablo. Pero recordemos que nuestro Dios tiene el control. Él sabía que todo esto se iba a dar. Es así donde no sería sorpresa de que Pablo se culpara por perder la oportunidad de predicar a los integrantes, a los miembros del Sanedrín. Se podría decir que su reacción al golpe que ordenó el sumo sacerdote echó a perder todo, ¿sí? Recordemos que él le dijo, péguele en la boca, por lo que él mencionaba referente a la forma de que un sacerdote debería comportarse. Sin embargo, aquí, ¿no es cierto?, hubo dolor en Pablo. Quizás con lágrimas, Pablo estuvo en duelo con esas oportunidades perdidas. Él no se resignaba, él no quería seguir porque consideró que eran las mejores oportunidades que él tenía para predicar a la multitud y en este caso predicar al concilio. Pero en momentos como ese, uno es por lo regular atormentado con un sentido profundo de culpabilidad, de no ser de buen uso ante Dios. Y es así, en muchas ocasiones nosotros nos sentimos de esa manera porque estamos predicando la palabra de Dios, no quieren escucharnos, perdemos una gran oportunidad de hablar del Señor cuando en realidad Dios tiene el control. Quizá aquí nosotros podamos darnos cuenta, este era el final de su ministerio. Eso es lo que él sentía, eso es lo que él tenía en su corazón, el fracaso de no haber predicado la palabra de Dios. Pero es audaz, valiente, sin miedo durante el día. En la soledad de la noche encuentra su fuerza gastada. Mire, aquí nosotros vamos a ver de la forma como se expresa el comentarista bíblico Morgan. ¿No es cierto que definitivamente en el caso de Pablo, él era una persona totalmente audaz, valiente? Él trataba de comunicar, de participar de las buenas nuevas de Dios, pero como un ser humano, aquí se menciona también de que sus fuerzas se desgastaban y lógicamente ahí es donde el enemigo nunca tarda en tomar ventaja de los hechos. Pero sin embargo, allí es donde nosotros tenemos la fuerza, el ánimo que Jesús nos da para seguir adelante. ¿Qué es lo que sucedió en esta ocasión? Fue en la oscuridad de esa noche cuando los temores cayeron sobre Pablo. Sí, él se sentía culpable, él se sentía de que había fallado, él se sentía de que perdió las grandes oportunidades de predicar la palabra de Dios. Cuando su confianza en Dios parecía fallar, se preocupó de lo que haría Dios y de lo que le pasaría a él. Pero ahí nosotros podemos ver, fue en la oscuridad de esa noche cuando Jesús vino a Pablo y estuvo junto a él. Mire cuán importante es tener esa confianza en nuestro Dios. Sí, de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, definitivamente hay muchas cosas que tal vez estén erradas, pero lo importante es que tenemos el apoyo, que nosotros tenemos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. En medio de la noche, ahí está Él para animarnos y decirnos que debemos seguir, que debemos continuar.
Hasta aquí nosotros vamos a llegar en esta tercera parte del capítulo 23. Continuaremos la próxima semana. Bendiciones y hasta pronto.